pero quizás la principal causa de esofagitis es el reflujo gastroesofágico. Y ese reflujo gastroesofágico se presenta principalmente en aquellos pacientes que... yo no traje la lista. La principal causa de reflujo es la gastritis. Entonces, estas dos enfermedades, la esofagitis y la gastritis, están íntimamente relacionadas. En la gran mayoría de los casos de pacientes con gastritis, cuando les hacen la endoscopia, tienen esofagitis. La gran mayoría, no quiero decir que el 100%. Pero sí un alto porcentaje, y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué es el reflujo? Pues es cuando el alimento, el bolo alimenticio que está en el estómago se devuelve, se regurgita. Eso es el reflujo. ¿Con qué, digamos, cuál sería la relevancia o cuál sería el agravante? Que recordemos que ese bolo alimenticio que se está devolviendo ya está mezclado con jugos gástricos y que esos jugos gástricos son de un pH ¿qué? Ácido. Entonces es esa acidez precisamente la que trae el bolo alimenticio que quema o que lesiona la mucosa del estómago. Eso en primera instancia. Segunda instancia, ¿cuál es el otro factor sobreagregado en los pacientes con esofagitis? Que tienen una lesión a nivel, ¿cómo se llama el esfínter que está entre el esófago y el estómago? El cardias. Entonces, acuérdense que el cardias es un esfínter, es una compuerta. Se cierra herméticamente, acá está arriba el esófago, ¿cierto? Llega el bolo alimenticio, toca el cardias y ese es el estímulo para que el cardias se abra. Pasa el bolo alimenticio al estómago, se cierra herméticamente y nosotros por morfo ya sabemos que llegan ahí al estómago y caen ese bolo alimenticio en las criptas gástricas y que por acción del músculo comienzan las criptas a seguir triturando los alimentos pero lo que nos interesa para esta enfermedad es que a nivel de las criptas gástricas hay unas células. ¿Se acuerdan que habían las células parietales, principales, simógenas y que producían una serie de cosas? Ácido clorhídrico, bicarbonato, becinógeno, ¿cierto? Todas esas secreciones actúan sobre el bolo alimenticio. La única secreción que produce el estómago que no es ácida es el bicarbonato, pero el resto de las secreciones son ácidas. Entonces ese bolo alimenticio en términos generales tiene un pH ¿qué? Ácido. El esfínter en estos pacientes, el esfínter pierde la tonicidad. ¿Sí? Yo les decía que se cierra herméticamente. En estos pacientes, por la predisposición de la gastritis, por la predisposición de la enfermedad, entonces el bolo alimenticio está acá y al contraerse el estómago, el cardias se abre. Y entonces, ¿qué pasa? Se regurgita el bolo alimenticio y empieza esa acidez del bolo alimenticio a ir lesionando las paredes del esófago y es cuando aparece la esofagitis. Acá tenemos, entonces, si ven todas estas peladuras, por así decirlo, rojas, esa es una esofagitis. Y así, si imaginémonos que esto fuera el estómago, hoy teníamos pensado hacer el estómago también, pero no, así se ve también una gastritis, ¿sí? Así, igual, el ácido está quemando las paredes del esófago, ¿verdad? Bueno, muy bien. Otra agravante que no se presenta en el 100% de los pacientes, pero sí es un factor predisponente, ojo, factor predisponente en el 100% de los pacientes, ¿cuál es? Hombre, entonces vuelvo y juega, aquí lo podemos ver en la imagen, tenemos el normal, ¿sí? Acá tenemos el cardias, aquí tenemos el hiato esofágico, esófago, estómago, ¿sí? Entonces, cuando el cardias ha sido diseñado para abrirse cuando recibe el estímulo de arriba hacia abajo, el bolo alimenticio llega, lo toca, se abre el cardias, baja el bolo alimenticio, se cierra el cardias, pero el cardias no está diseñado para abrirse cuando el estímulo viene de abajo hacia arriba. Entonces, al principio de la enfermedad de la gastritis, que siempre se va a intentar producir un reflujo, ese bolo alimenticio, imaginémonos que el techo sea el cardio y nosotros empezamos a golpear el techo, ¿cierto? Pues al principio no logramos nada, ¿cierto? Y lo mismo sucede en la enfermedad, en la gastritis, al principio no pasa nada, el cardias se sigue resistiendo y no se abre.
pero como dice vulgarmente el dicho, tanto va el cántaro al agua que termina por derramarse, de tanto el reflujo, ¿sí? El bolo alimenticio golpear el cardias va perdiendo ¿qué? Tonicidad, ¿sí? Entonces ya deja de cerrarse herméticamente, se vuelve como más blandito, ¿sí? Y es cuando se empieza a abrir. Cuando se produce el reflujo, el paso del contenido gástrico no es, digamos, como mediado o no es controlado, esa es la palabra, no es controlado por el hiato esofágico, ¿sí? El hiato esofágico, cuando viene el bolo alimenticio de arriba hacia abajo, el hiato esofágico controla qué tanta cantidad de bolo alimenticio va a pasar por el hiato y por ahí al cardias y al estómago, ¿verdad? Pero el estímulo viene de dónde hacia dónde, de arriba hacia abajo. Cuando es el reflujo, ¿sí? El hiato recibe ese pocotón de reflujo, ese pocotón de bolo alimenticio que viene una concentración grande, ¿sí? Y entonces sigue golpeando. Entonces, si nosotros empezamos todos los días a pegarle todos los días a este techo, llega un momento en que estas lositas se van a empezar a desprender, ¿sí? O se rompen o se desprenden. En el caso de la esofagitis, empieza a dilatarse el hiato esofágico y empieza a pasar cada vez mayor cantidad de bolo alimenticio. El hiato esofágico, ay, madre, yo no traje. Bueno, el hiato, un lapicero, ¿me permites el lapicero? Entonces no se ve muy bien por lo que lo hacía con marcador, pero no traje. El hiato esofágico cierra al esófago de tal manera que no deja que el esófago se mueva dentro del hiato, ¿sí? Pero si esto empiezo a golpearlo, el hiato, ¿qué le va pasando? Se va dilatando, va perdiendo tonicidad y entonces el esófago va a empezar a ¿qué? A moverse dentro del hiato, empieza a bailar dentro del hiato y el mismo esófago en ese movimiento va golpeando, va ayudando al reflujo a que se pierda la tonicidad, ¿sí? Y entonces ya el hiato se va abriendo y llega un momento en que se ha abierto tanto el hiato que empieza a pasarse el fondo gástrico por ese hiato. Y eso es lo que nosotros conocemos como hernia hiatal. Es decir, de repente ustedes han leído algunos reportes endoscópicos, en muchos de los pacientes, además de tener gastritis, tienen ¿qué? Hernia hiatal. La hernia hiatal se divide en 4 grados, la 1 y la 2 se le hace manejo convencional, o sea, no se opera, se le hacen al paciente medidas antirreflujo, recomendaciones alimentarias, regulación de los horarios alimentarios, pero en los grados 3 y 4, entonces hay que operar al paciente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, dijimos que la principal era el reflujo gastroesofágico, pero miremos otras causas. Algunos microorganismos como la Candida albicans, que es un hongo, el citomegalovirus, pues obviamente es un virus, y el herpes virus, que es un virus. Tenemos también el consumo de ciertas sustancias, los ácidos, los álcalis, sobre todo los ácidos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le quita a un paciente que tiene gastritis? El ácido. No coma ácido, ¿sí? No coma ácido, ¿verdad? Otros causas, las traumáticas, la intubación y la endoscopia. Aunque la parte de la intubación y la parte de la endoscopia me generan unas esofagitis transitorias, ¿sí? Reversibles. ¿Por qué? Porque el paciente, a menos de que el paciente esté en coma y esté permanentemente ¿qué? Intubado, ¿cierto? Pero si es un paciente que lo intuban para una cirugía, o si es un paciente que le van a hacer una endoscopia precisamente de control o para hacerle diagnóstico, pues en el momentico que pasa el tubo le genera la esofagitis, que dura más o menos esa esofagitis como 8 o 10 días y posteriormente desaparece. Y finalmente tenemos la radiación y el VIH-Sida. Muy bien. Entonces, al principio la lesión ataca la parte la parte del epitelio del esófago. El compromiso es de adentro hacia afuera. Acuérdense las 3 capas que tiene todo órgano, de afuera hacia adentro, ¿sí? La serosa, ¿sí? La capa muscular y la capa epitelial, ¿sí? Entonces aquí comienza con la parte interna, con la capa epitelial. Comienza en extensión, en superficie, pero no en profundidad. Cuando ya lleva el agente agresivo lesionando mucho, comienza el ataque, no solamente en extensión, sino también en
profundidad. Si ustedes miran la imagen, ahí se ve bien, hay una zona de transición que uno ve que algo se levantó, así fuera una telita delgada se levantó. Este es el epitelio normal y mire cómo se levantó ya el epitelio. Ustedes notan la diferencia de color, ¿sí? Si uno pudiera el microscopio, bueno, uno lo puede, si lo pudiéramos coger a esa zona, microscopía, veríamos como si fuese el andén de una calle. El andén, todo esto, y la calle, la carretera, un desnivel, ¿cierto? Eso ya es la capa muscular. Acuérdense que la capa del epitelio es delgada, es pequeña. Luego viene la capa muscular, que es la capa más gruesa, más grande. ¿Cuál es la particularidad de esa capa muscular? Que en todos los órganos, en la capa muscular están los vasos sanguíneos. Entonces, si ese agente agresivo continúa atacando la capa muscular de ese esófago, ¿qué creen ustedes que se puede lesionar o qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Cómo? Hemorragia. Empieza a atacar el ácido, los vasos sanguíneos se inflaman, se me genera una vasculitis y se rompe, se perfora. Entonces el paciente puede tener hematemesis o pueden tener melenas, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues obviamente el principal síntoma de una esofagitis por reflujo, pues es el reflujo, las agrieras que nosotros llamamos, y eso es lo que se llama pirosis, ¿sí? Difagia, dolor al tragar, por la inflamación, ¿sí? Tos espasmódica. Acuérdense que aquí pasa algo muy similar con la epiglotis. Acuérdense que la epiglotis, el estímulo, ella está diseñada para actuar cuando el estímulo viene de dónde hacia dónde, de arriba hacia abajo. Orofaringe, laringofaringe, ¿sí? Y ahí en la laringofaringe está la epiglotis. Y le llega el estímulo nervioso de allá de la orofaringe diciéndole deglutió, y entonces ¿qué es lo que hace la epiglotis? Como el paciente deglutió, pum, me cierra la vía aérea y me deja abierta la vía digestiva y el bolo alimenticio pasa. Pero la epiglotis no está diseñada para actuar o para moverse cuando el estímulo viene de abajo hacia arriba. Entonces cuando la epiglotis está tranquila, campante ahí, cuando de repente es que ve pasar el bolo alimenticio. Bueno, ve pasar no, porque ella, bueno, digámosle que tiene ojos también atrás. Cuando por un ve pasar es el bolo alimenticio. Mierda, yo no me cerré. Y parte de ese bolo alimenticio se va hacia la boca y otra parte se va hacia la vía aérea. En algunas ocasiones, cuando la cantidad es poca, pues esa pequeña cantidad estimula el epitelio de la vía aérea, de la laringe, de la tráquea, de la parte superior de la tráquea, y en respuesta a eso, entonces se produce la tos. Ahora, el peligro es cuando que de repente los pacientes con gastritis no ocurre, es cuando el contenido del reflujo es muy grande, en un vómito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de vómito, una parte se va, pues obviamente hacia la boca, y otra parte se va hacia la vía aérea, me generan las broncoaspiraciones, que por lo general son mortales en el paciente. Un paciente que broncoaspire, rarito que se salga, ¿sí? Ronquera, ¿por qué ronquera? Pues acuérdese que ahí en la laringe, ¿sí?, arribita de la epiglotis están las cuerdas vocales verdaderas. Y si pasa ácido, pues esas cuerdas vocales se inflaman por la acidez, ¿cierto? Y es cuando al paciente le aparece la disfonía, la ronquera. Aquí tenemos también una esofagitis. Todo eso rojito oscuro que ustedes ven es el esófago inflamado, quemado por el ácido. Algunas complicaciones. Primero, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una mutación, por así decirlo, del epitelio normal del esófago, ¿verdad? ¿Cuál es la génesis o cuál es la progresión de una célula normal hacia un cáncer? Primero, célula normal. Cualquier factor la agrede y empieza metaplasia. Sigue el agente agresivo, displasia, y sigue el agente agresivo, anaplasia. Cuando hay displasia, son las lesiones precancerosas. Cuando hay anaplasia, ya es cáncer. De metaplasia, yo puedo manejar la metaplasia y se revierte la lesión y puede convertirse en las células metaplásicas, se pueden convertir en células sanas nuevamente, ¿sí? Pero cuando ya hay displasia, yo no puedo revertir, ¿sí? Ya no puedo revertir, pero sí que puedo hacer, frenar la displasia para que no se convierta en anaplasia, ¿correcto? Entonces aquí tenemos este es el epitelio normal,
Y aquí ya vemos la zona metaplásica. Fíjense el cambio que hay, ¿no? Otra complicación son las úlceras que pueden aparecer en el esófago, úlceras que pueden aparecer en el estómago, ¿cierto? Que ya el ácido a nivel del esófago sigue atacando la capa muscular y ya me abre un hueco, ¿sí? Lo mismo en el estómago. Otra, a la acalasia. ¿Qué es acalasia? Es cuando el esófago pierde la movilidad y entonces empieza a acumular alimentos ahí en el esófago. Y eso es la acalasia, no van a pasar, no se abre el cardias y entonces el alimento se comienza a represar. Eso es la acalasia. Aquí tenemos zonas metaplásicas. Este es el epitelio normal. Aquí está, ya empezando un poquitico la metaplasia. Esas son células metaplásicas o es una zona metaplásica. Aquí está la parte del epitelio normal. Este es un epitelio normal del esófago, así es como se debe ver el esófago. Y está un poquito lesionado porque aquí hubo ruptura de vaso, ¿no? Pero está normal todo el epitelio. Debe ser alguna esofagitis que está comenzando hasta ahora. Aquí ya tenemos una lesión displásica. Las células normales son estas chiquiticas, oscuras. Y miren la célula ya cómo ha crecido, ¿cierto? Todas estas células que ustedes veían en color más hipocrómicas y más grandes, esas son células anaplásicas. Como no está, por así decirlo, displásicas, perdón, como no está toda la placa, por así decirlo, hablamos de una displasia. Si fuera estas células, en toda la placa, pues ya diría uno, ahí ya hay una anaplasia, o sea, ya hay un cáncer. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Profe? Señor.